Colip Townsend, no sé pronunciarlo y no le pedí el favor a nuestra profesora de inglés que me ayudase. Y me llama la atención, justo para la apertura de la palabra de hoy, era una joven, más o menos en la época del 1940, 1950, una época en la cual, digamos, estaba comenzando el gran auge del cine. Muchos de los más prestigiosos artistas y productores de Hollywood se reunían y en esas reuniones invitaban siempre a una persona que les compartiera o les hablara. En esa ocasión le tocó a esta joven que en esa época se ganaba $2,000 semanales. Hace 70 años eso era un dineral. Imagínese usted con 6 millones de pesos hace 60 años. ¿Qué no haría usted? Entonces era prestigiosa, aparecía en las portadas de las revistas de la época y en el cine, y tenía digamos, un panorama que podríamos decir muy llamativo y muy bendecido y muy próspero en el mundo del cine, y pues sabríamos que es lo económico. Cuando esta joven se para delante de todos y comienza a hablar, dice lo siguiente: estoy enamorada. Y usted sabe cómo es el mundo del chisme y la farándula. Todos aplaudiendo, qué lindo, qué bello. Así que alguien inteligente le pregunta, ¿y de quién? Cuando ella dice del Señor Jesucristo, los aplausos cesaron, la gente comenzó a decir, y dijo, he pensado dejar todo por seguir a Cristo. Peor. Y aún ella se casa con un joven predicador y comienzan a servir en la iglesia presbiteriana y apoyar mucho las misiones. Cuenta la historia que en una comida con Billy Graham y su esposa, él le preguntaba a ella, ¿valió la pena retirarse de Hollywood? Y ella le respondió, todo. No dejaría a Cristo por la fama, no dejaría al Señor por ganar honores y dinero, no lo dejaría por el cine, no dejaría a Cristo. Ahora, una decisión de ese nivel lo lleva a uno a una conjetura, y es que se encontró realmente con alguien, con un tesoro más grande, con alguien que pudo llenar y suplir su vida entera. Y eso fue para ella entonces, digamos, ese motivo de esa gran decisión. Muchas veces usted y yo no medimos qué es seguir a Cristo. ¿Cuánto vale seguir a Cristo en nuestras vidas? Y así he titulado la predicación de esta mañana, el costo de seguir a Cristo. Y estamos en una época, tristemente, hermanos, donde se nos ha olvidado que el llamado del Evangelio es un llamado que va unido a la negación muchas veces, al sufrimiento y a la rendición. Nos gustan más las iglesias ahorita, las mega iglesias que se llenan y que son muy atractivas porque todo es jolgorio, risa, y no estoy diciendo que no gocemos en el cristianismo, pero lo han vuelto a la centralidad a través de la prosperidad, a través de que alcance sus grandes metas, cuando realmente el Evangelio no habla sobre ello. El Evangelio nos pone una meta más allá, una meta eterna, no una meta sobre esta tierra. Un Evangelio que nos llama a un sacrificio personal. Y es verdad. El cristianismo nos invita a eso. No es un mensaje de no crea en Cristo y listo. No, vivir como cristiano cuesta en medio de este tiempo. Y entonces, si no hay una entrega y un compromiso total, nuestro cristianismo será, queridos hermanos, un cristianismo endeble y preocupante, engañoso
Y tristemente, podríamos decirlo, queridos hermanos, mentiroso con respecto a la salvación. Por eso les dimos a ustedes lo que es, nuestras convicciones de fe, para que ustedes entiendan qué creemos como congregación, en qué está puesta nuestra fe. Y consideramos que la palabra es la fuente divina y sobre ella nosotros tenemos que afirmarnos por encima de cualquier otra expresión que pueda venir de hombres que nosotros consideremos especiales, pero todo el que manda la autoridad es la palabra de Dios. Ante esa realidad, el mismo entonces Jesús invita a sus discípulos realmente a cómo seguirle. El costo de seguir a Cristo es el título de la predicación, y lo invito a que abra usted el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8:34, veo que ya un gran número tiene el Evangelio escogido en el lugar. Y permítame, voy a leerles, dice el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que sea ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y queridos hermanos, este texto es una invitación ya formal a los mismos apóstoles y discípulos que estaban con él. Recordemos que él comenzó a enseñarles que el Mesías que ellos tenían en su cabeza, un Mesías que iba a vencer al pueblo romano, que iba a ser más desde un punto de vista político y restauración de Israel como nación. Él le dice a ellos que el Hijo del Hombre entonces iba a padecer, a ser desechado, a ser muerto y luego resucitado. Y en ese contexto de esa verdad que él les expresa, el mismo Pedro, le estaba diciendo: Señor, ¿cómo usted, el gran Mesías, el escogido, el ungido de Dios, va a morir? Es decir, él no comprendía el plan de Dios, el cual estaba enfocado en la cruz, porque en la cruz fue que nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados, pero también fue allí que en la cruz despojó a sus enemigos. Por eso Satanás siempre va a querer que la cruz no se haga realidad entonces ya para un cristiano. En ese momento era que Cristo no fuera la cruz, pero ya se ha ejecutado. Ahora es que la gente no vea en la cruz la salvación. Por eso él regaña a Pedro diciéndole: tú tienes la mira en los hombres, en lo natural, mas no tienen la mira en las cosas de Dios. Y el plan de salvación de Dios entonces nos centra en Jesucristo como nuestra única esperanza, camino, verdad y vida. En ese contexto entonces el Señor mismo le dice a ellos: realmente ustedes quieren seguirme, realmente ustedes quieren andar conmigo, realmente ustedes quieren abrazar este plan de Dios. Esto cuesta.
Ahora no estamos hablando de un costo que usted y yo vamos a hacer para ser salvos, porque es imposible, la salvación es por gracia, sino un costo realmente de que nuestra fe está cimentada en aquel que es para nosotros nuestro Salvador, Jesucristo. En ese sentido, entonces, lo primero que el Señor le invita a sus discípulos es: niéguese. Algo que no nos gusta. Negarse a uno mismo no es fácil. En el griego, el significado de esa palabra significa no tener relación con o repudiarse por completo, es decir, llegar a un punto donde yo realmente no valgo. Duro en esta época donde usted vale mucho, usted es muy importante, mire el león que está dentro de usted, usted es un ganador. No, la palabra nos está diciendo aquí: niéguese. Ahora no estoy diciendo que usted entonces no se aprecie, porque la palabra nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos amamos, ¿cuándo sé que me amo? Cuando yo realmente amo a Dios, y Dios es mi fuente y toda mi realidad y mi verdad. Listo. Entonces, lo que está tratando de decirnos aquí el Señor, al ver el contexto de la cruz, es una invitación a que se niegue que usted es capaz de agradar a Dios por sus propias fuerzas. A que se niegue que usted no va a alcanzar la salvación por su propia vida, ni usted lo suficientemente bueno para agradar a Dios. Recuerden el bautismo, nuestro Padre del cielo dijo: en Él se agrada, en Él encuentra el agrado. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por ello, queridos hermanos, el Evangelio nos invita a renunciar por causa de Jesús. Abandonar nuestras propias justicias, abandonar nuestro pecado mismo, abandonar mucho de nuestros propios anhelos. Para un fariseo era decir: hombre, no crea usted que por cumplir unas ciertas ceremonias ya es usted agradable delante de Dios, porque me lavo las manos de tal manera, porque entonces no como carne de cerdo. No, él mismo dijo sobre ellos que eran como un sepulcro branqueado, es decir, por fuera se ve el mármol que brilla, porque ellos lo hacían de esa manera para no pisarlo y no volverse contaminados ceremonialmente, pero por dentro son huesos secos y podredumbre. Así muchas veces nosotros somos. Por eso, hermanos, el Evangelio nos invita a ser como el primer hombre de la primera bienaventuranza que predica el Señor Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que necesitan realmente de Dios se niegan a sí mismos para decir: Señor, en ti yo tengo todo mi favor, todo el favor que requiero. En ti tengo toda la verdad, todo el gozo. En ti yo puedo confiar. Me parece lindo cuando usted y yo podemos ver vidas que toman esta palabra y la hacen una realidad. Es decir, no se queda en una predicación, sino que es abrazada por la verdad de estos hombres que han sido referentes para la iglesia misma. Y eso Pablo no lo enseña. Permíteme leerle el currículum vitae, o la hoja de vida de Pablo. Pablo decía lo siguiente: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y luego en el mismo versículo 8 al final dice así: y lo tengo por basura. Es decir, todo lo pierdo, y todo lo que yo pensaba que para mí era ganancia, todo lo tengo por basura para poder ganar a Cristo. Negarse, queridos hermanos, es realmente uno arrepentirse del pecado. Eso es una realidad. Negarse es romper con esa vieja manera de vivir. Negarse es decirle a mi corazón: usted tiene un Señor, usted tiene alguien que manda y controla su vida, que le domina. Negarse es llegar a uno a un punto, como un hombre que le leía, como este mismo Pablo, llegó luego a expresar claramente: yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Imagínese uno llegar a ese punto. ¿Cuántos podemos decir: me niego mi vida, me niego a ser un gran actor de Hollywood, me niego a ganar tantos dinero simplemente porque yo quiero servir y amar a Cristo? Llegar a un punto donde podamos decir: más vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Por eso, a veces mucha gente quiere a Dios, o quiere de Dios mejor, pero no quiere a Dios. Porque querer a Dios exige realmente. Y muchos no quieren negarse. El costo también de seguir a Cristo es una invitación a llevar la cruz. En esta época actual, hermanos, llevar la cruz es algo muy bonito, porque es un símbolo que ha sido muy depurado por el entendimiento en la obra de Jesús. Pero usted imagínese en la época que él vivía. Decirle: vea, usted tome el arma de martirio más horrenda de la actualidad que existe para el Imperio Romano. Un arma creada para la crueldad, un arma creada para prolongar la agonía de la persona que estaba en pena allí, un arma utilizada para tortura, vergüenza y generar la muerte. ¿Usted se imagina una invitación de esas? Volvámonos a poner en los zapatos. Ellos estaban totalmente acostumbrados a entender que era la cruz por la forma como trataba a los romanos a la gente en sus ejecuciones. Y Jesús los invitaba: ¿ustedes quieren seguirme? ¿Son capaces de negarse a tal manera a tomar aún la misma cruz? Y la cruz, hermanos, no es prosperidad como muchos quieren. Muchos quieren el evangelio: tú vas a ser bendecido, tú lo vas a alcanzar, sigue a Cristo y tendrá carro, casa y beca. No puedo negar lo que Dios bendice, hermanos. Dios bendice, Dios honra al que le honra. Pero la invitación a ser discípulo primero tiene que estar delante de nosotros la cruz misma que Él tomó y que nosotros también debemos tomar. 11 de los 12 verdaderos apóstoles dieron la vida por Jesús. Saco de ahí a Judas. Solamente uno muere de viejo, el cual fue Juan. De resto todos mueren y pagan un precio por Cristo.
Miren estos datos a ver cómo ustedes lo observan. Cada día 8 personas mueren por ser cristianas. Hoy 8 personas van a morir porque dicen que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Hoy 8. En una semana se atacan 182 iglesias cristianas en el mundo. 309 hermanos cristianos en esa semana fueron encarcelados injustamente por su fe. 260 millones de cristianos son perseguidos en 50 países. Y solamente queremos ver el evangelio y la prosperidad que viene aquí en los países que todavía hay la libertad para predicar, pero llegará el momento donde usted no va a poder hablar de Cristo. Ya lo sacaron aún de las mismas cartas políticas, de las escuelas, de los lugares de trabajo público. Pero un ateo sí puede hablar que Dios no existe y se le aplaude, pero el que va a hablar de Cristo va a ir a la cárcel. Es decir, Él nos está diciendo: ¿usted está dispuesto a tomar de la cruz y seguirme? ¿Está dispuesto usted a aún morir, a entregarse totalmente por mí? A veces eso no anhelamos, hermanos. Nos gusta más el evangelio donde nos predican: usted va a ser prosperado, bendecido y en victoria. ¿Y dónde está su cruz? Y cuando viene entonces la prueba, se alejan. ¿Y qué dice la palabra con aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Dice que habrá una expectación de horror ante este personaje. Y el misma palabra dice: tremenda cosa es caer en manos de un Dios con ira. Horrenda cosa es. Por eso, ser discípulo, queridos hermanos, es la comprensión que también hay una cruz la cual yo debo tomar por Cristo. Entonces ya tenemos que hay que negarnos, tomar la cruz, y consecuentemente se viene la otra, y es la obediencia. El costo de seguir a Cristo exige obediencia. En el mismo versículo 34 el Señor dice lo siguiente: y sígame. Niéguese, cruz, y sígame. Y muchas veces queremos decir: yo estoy siguiendo a Cristo, pero sin negarme y sin tomar la cruz es imposible. No se puede. El sígame es algo continuo de una persona que va adelante y me va marcando el camino, que dice: sígame. Yo voy por este lado. ¿Qué requiere la otra persona? Seguirlo, porque si no lo sigue se pierde. El sígame es esa obediencia. ¿A qué? A la voz de Dios. El mismo Juan nos dice en la palabra lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No podemos seguir a Jesús si no conocemos su voz. No podemos andar tras de Él. Si vosotros permaneces en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el evangelio a nosotros no nos permite, hermanos, una obediencia negociable. Es decir, el evangelio nos entrega a nosotros una obediencia que es innegable. Yo no puedo negarme a ser obediente. ¿Estoy siguiendo a Cristo o no lo estoy siguiendo? El mismo Señor dice lo siguiente y plasma a través de una palabra hermosa lo que significa la amistad realmente con Él, esa comunión íntima con Cristo. En Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mire,
Ay, a veces por eso me cuesta muchas veces estar de acuerdo con personas que tratan a Jesús como su parcero, su pana, de una manera tan irrespetuosa. Yo diría, si lo siguieran, entenderían que no hay otro nombre más alto en el cual, queridos hermanos, nosotros podamos tener una salvación. Si entendiéramos que la santidad de Dios, si no fuera por Cristo, hermano, estaríamos quemados. Que Cristo es santo, sublime y eterno. Por eso mismo Juan comprende que la obediencia es tan vital para ser realmente uno cristiano, ¿no? Que él dice así: el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mire cómo se mide al cristiano. El que dice, yo conozco a Dios, pero su palabra no trae convicción realmente en su vida, no puede decir que él conoce. Es imposible. Pero dice Juan, el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿El qué? El que guarda su palabra, el que realmente le sigue. El que dice que permanece en él debe andar como ¿qué? Como él entonces anduvo. Queridos hermanos, para ello es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras propias vidas, para poder nosotros seguirle. Por eso envío a otro, el Espíritu Santo. Él traerá las palabras, Él nos enseñará y nos guiará, nos conducirá, y sin Él es imposible. El Espíritu Santo pone tanto el querer como el hacer. Es voluntad de Dios en nosotros. Por eso, queridos hermanos, 3 cosas en las cuales nosotros deberíamos mirarnos. ¿Cómo está mi cristianismo? Realmente yo sí me estoy negando a cosas que sé que no me impiden una relación profunda con Dios. Yo sí estoy tomando la cruz que Él me invita en medio de unos momentos de tanta dificultad, de tanta persecución. ¿Realmente soy obediente a Dios o yo negocio sus mandatos? Ahora, este costo tiene una razón. La razón de este costo es que es la única manera realmente de ganar la vida. Y vuelvo lo digo, no estamos comprando la vida eterna, sino realmente si estoy en la vida eterna. Es otra, digamos, forma de observarlo. Por favor, mire conmigo el versículo 35. Aquí vemos la razón. ¿Por qué? ¿Por qué debemos seguirle de esta manera? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Así está. El que quiera salvar su propia vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahora, aquí nos está hablando de las personas que realmente rinden su vida, realmente se entregan a Él. Es especial, queridos hermanos, que muchas veces nosotros queremos ganar nuestra propia vida por nuestros propios esfuerzos. Muchos la vida eterna quieren ganarla porque han sido buenos, porque no han matado a un pastor, a un cura, porque sus pecados no son tan grandes. No, si uno no cree en Jesucristo, dice la palabra, hemos rechazado entonces el amor de la verdad, el amor de Dios. El que es que yo así me gozo y vivo la vida alegre y profunda con todo lo que Dios me da. No, hermanos, la vida está en Cristo. Él es la fuente real de toda la vida. Y hay algo muy hermoso que nos ilustra Mateo. Mateo tiene 2 ejemplos preciosos del hombre que encuentra un tesoro.
Y cuando lo encuentra, va y lo esconde y dice, y vende todo lo que tiene por comprar ese terreno, porque sabe que ahí está su tesoro. Es decir, lo entrega todo, lo vende todo por tener ese tesoro. Luego el Señor Jesús expresa seguidamente otro ejemplo de un hombre que era mercader de joyas. Y después encuentra una perla preciosa y entonces vende todo lo que tiene porque sabe que esa perla es la perla valiosa, la más grande. Eso es lo que nosotros nos pide el Evangelio, poder nosotros entregar todo por tener a Cristo, aferrarnos realmente de Cristo, a consolidarnos en Cristo, mis queridos hermanos. No estoy diciendo que usted no trabaje, no estoy diciendo que usted no prospere, no estoy diciendo que Dios le bendiga, no. Lo que estoy diciendo es que todo eso no puede ser su gran tesoro. Su tesoro, si no es Cristo, hermanos, entonces usted va a tener una vida en la cual nada le va a llenar. Quiero más, 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 más. ¿Usted sabe cuántas horas duermen los hombres más ricos de este planeta? 3 horas, hermanos. 3 horas. No, en 3 horas ya. Uno, como que uno apenas está arrancando. Y eso cree que tienen la vida loca y que la vida sexual y mujer. Olviden, ni tampoco eso. Vienes tomando pastas para la gastritis, que el corazón se le ha reventado. Y entonces el mismo Señor lo explica seguidamente allí. Mire lo que dice: ¿usted quiere salvar su vida? La va a perder. Y hay una razón, ¿por qué? 36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Y aquí ya lo lleva a un nivel espiritual. Le está diciendo, ¿qué gana usted con ganar su vida? Se ganó todo el mundo, pero ¿qué sucede con su espíritu, su alma? Recordemos al rico insensato, muy especial. Este hombre fue bendecido, dice, me fue tan bien que no sé en dónde guardar la cosecha. La única es, me va a tocar construir graneros más grandes, me va a tocar construir otras cosas. Y así sucesivamente. Pero ¿qué le dice el Señor? Eres tan insensato que esta noche vendrán por tu alma. ¿Y de qué será todo lo que usted acaparó? Le está diciendo, el dinero compra hasta una limitación, tiene el dinero, va hasta cierto punto. Usted puede comprar una felicidad entre comillas, pero cuando llegue ante el trono de su justicia, de ahí para adelante el dinero no le va a servir. Usted puede comprar vida hasta un límite. Puede tener el mejor médico, la mejor medicina, va a tener usted la mejor clínica, pero usted va a morir tarde o temprano. Nos estaba diciendo claramente aquí Jesús, nuestro Señor, ¿qué usted puede hacer luego para rescatar su alma? ¿Qué va a dar? ¿Con qué? Si no fuese dinero capaz de sostenerle la vida, ¿cómo va a tener capacidad de comprar eternidad? Es imposible. Es supremamente imposible. Ahora, ¿por qué muchas personas entonces no toman la cruz, no se niegan y por qué no le siguen? Porque no quieren morir a esto. Pero en su interior se descubre el corazón del asunto. ¿Y cuál es? Porque sienten vergüenza. Vergüenza de Cristo. Versículo 38.
El que se avergonzare de mí. Como que ahí podemos ver el meollo del asunto. El que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es decir, queridos hermanos, aquí Jesús nos está mostrando un corazón que se avergüenza de él. Que se avergüenza delante de una generación adúltera y pecadora. Es decir, una generación que ve a Dios como teniendo un matrimonio bajo adulterio. Una generación que el pecado no le llama pecado. Dice, muchos se avergonzarán de mí delante de esa generación. Y cada tiempo tiene una generación así. Y cada vez las generaciones se están volviendo más duras, más difíciles de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, avergonzarse en el griego significa despreciar, rechazar, negarse a aceptar. En pocas palabras, el Señor Jesús está diciendo, ¿por qué estas personas viven de esta manera? Porque me rechazaron. Porque se negaron a aceptarme en sus propias vidas. Porque me despreciaron. Y déjeme decirles, querido hermano, una frase que está plasmada en la carta a Tesalonicenses, en su segunda carta, capítulo 2, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Perdón, que está leyendo Timoteo. Ya me están fallando mis gafitas. Listo, dice así. Creo que sí, versículo 10, gracias. Eso. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda justicia y de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También Tesalonicenses nos habla, queridos hermanos, de aquellos que no recibieron el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que no le recibieron a Él, que no abrazaron la verdad que solamente podemos nosotros, descansar en Él. Queridos hermanos, el rechazo a Jesús es un costo muy alto, porque es la muerte. Porque Él dice claramente en el mismo Marcos 8, el que se avergüenza de mí, entonces yo me avergonzaré para cuando vuelva. Es decir, usted y yo ahora tenemos el privilegio de ver la cruz, pero cuando Cristo venga, lo que se va a ver ya en ese momento es su trono. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25.
versículo 31. Y aquí podemos ver las mismas palabras que Marcos nos está refiriendo. 25:31 de Mateo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y se apartarán unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y comienza a decirle: porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. Y dirán: pero ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a uno de esos mis pequeños, es decir, aquellos que también fueron escogidos por el mismo Señor, es decir, que entendieron la razón de la salvación y la razón de un pueblo en él, de una iglesia, de unas piedras vivas. Más tarde, en el versículo 41, dice el Señor Jesús lo siguiente: dirán también a los que están a su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y allí luego él expresa en el 46 que irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es decir, ¿por qué? Porque se avergüenzan realmente de esto que es verdad y una salvación. Aquellos entonces que se avergonzaron y le dieron la espalda a Jesús, entonces sufrirán esto, porque ya no pueden ver la cruz, verán es el trono. Ya pasó la gracia y ya vendrá entonces la época del juicio y el establecimiento entonces de su reino milenario y eterno. Ese reino es el último después del Armagedón, hermanos. Es una gran realidad. ¿Por qué? Porque decidieron no aceptarlo, decidieron no quererlo. Pero el que no se avergüenza, dice la palabra, y hay unos versículos muy lindos, por favor cópienlo para que lo lean en su casa. En Hebreos 2:11 dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, de aquel que a pesar de que los amigos, la presión de la sociedad digan no, y esta persona saca su pecho en Cristo Jesús, dice que Él no se avergonzará y por eso le llama hermanos. Hebreos 11:16 dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos y da una referencia a aquellos que por la fe le siguieron. Y es bonito cuando Hebreos dice que Abraham y Sara, que tuvieron tiempo para devolverse otra vez a su tierra, pero no lo hicieron, murieron donde Dios les llevó porque creyeron. Porque había una nueva, digamos, una ciudad celestial la cual ellos desde lejos saludaban. Moisés, dice la palabra también, que prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros del mismo Faraón. Personas realmente que no se avergüenzan del evangelio de salvación. Y hay una realidad, queridos hermanos, que usted y yo no podemos esconder. Después de que una persona muera, vendrá el juicio. Y estaremos delante de Él. Unos pisotearon la sangre de Jesús al rechazarla. Otros la abrazaron de corazón. Otros creyeron en Él. La palabra dice: el que crea en Él no será avergonzado. El que venciere, dice la palabra, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. ¿Usted no cree que esa es la mayor riqueza que usted puede tener, hermanos? Dios mismo. Su gran tesoro, su presencia y su bendición, su compañía y su gobierno, su ciudad. Pero para muchos, Cristo
no es suficiente. Cristo no es suficiente para ellos. Y desechan la gracia de Dios. La gracia de Dios, la mayor gracia de Dios, la más excelente y excelsa gracia de Dios no puede ser tomada sin Cristo. Hay gracias generales. El sol sale para buenos y para malos. Dios manda la lluvia. Lindo el Señor, unos días de sol muy buenos, pero la tierra ya está comenzando a gemir. Y vean, para buenos y malos, Dios nos manda el sol y manda el agua porque es misericordioso. Pero en la salvación, la gracia de salvación, veré la sangre y pasaré por alto. Sin Cristo es imposible. Por eso el mismo Señor Jesús le decía: ¿usted quiere realmente ser mi discípulo? Niéguese. Niéguese. ¿Cuántos no hemos negado muchas cosas por Cristo y todavía tenemos que seguir negándonos? Tome la cruz, hermano, que debe morir, que debe enfrentar. Sea obediente, porque lo que usted gane sobre esta tierra nada tiene que ver con la seguridad de su salvación. Ahora, si Dios lo bendice en esta tierra, amén, hermano. Simplemente somos administradores y hagámoslo bien. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y donde estemos trabajando, Señor, gracias. Y demos siempre un buen ejemplo. Y que vean que somos cristianos. Pero no neguemos a Cristo en nuestras vidas. Porque ¿con qué comparará usted su salvación? Yo le pregunto, si Cristo viniere, ¿dónde estaría usted? ¿Con las ovejas o los cabritos? Le hemos abrazado. Ser cristiano, hermano, es mucho más que ponerme una cruz en mi pecho, decir que hice una oración de fe. No, ser cristiano es una vida bajo su señoría. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos delante de ti. Para adorarte, para exaltarte, para bendecirte.